Bien, hoy trabajaremos el papel del mentor o líder o guía en nuestra vida. Mm, Hay una entrevista que yo estuve, digámoslo, perfeccionando durante mucho tiempo, que termina con una pregunta muy específica para la gente, para el entrevistado, y es: háblame de personas muy importantes para ti, porque de alguna manera te han servido como modelos en tu vida. Entonces yo espero ahí que me comenten quiénes han sido guías, quiénes han sido parte influyente, temprana. Casi siempre me interesan mucho más las influencias tempranas porque están muy ligadas con la motivación intrínseca. En fin, pero hay una cosa importante, y es que hay mucha gente, y mucha es bastante, que ante esa pregunta parece como si tuviera que responder con claridad, que es que a ella no la influencia nadie. Entonces mucha gente no encuentra modelos, ni guías, ni mentores, ni nadie a quien seguir, porque ellos consideran que de alguna manera son tan autónomos en sus decisiones y en su vida que no, que no tienen necesidad de un mentor o de un guía, y que de hecho no lo han tenido ni lo han elegido. Hay una parte que es demasiado importante aquí, y es que tener un guía es una decisión personal de cada quien. No es la decisión del guía. Básicamente la decisión es del discípulo o del alumno o del guiado, el que, es decir, él es quien toma la decisión de elegir quién es su maestro. Y esa parte es demasiado importante. Por eso inclusive hay, tal vez en la historia, muy poca gente, tal vez Jesús, cuando se aproxima a los pescadores y les dice: yo os haré pescadores de almas, y es como si él los estuviera eligiendo a ellos. Pero aún así está muy claro que en su misma, digamos, expresión, hay muchos llamados y muy pocos elegidos. ¿Por qué? Porque el punto básico es la relación que existe entre el discípulo y el maestro, entre el aprendiz, digámoslo así, y el mentor. Hay una parte que me interesa mucho esclarecer, y es que esa elección, por supuesto, también recae en el maestro. Es una elección recíproca. Y hay maestros que han sacado de su redil o de su ámbito de influencia a muchos alumnos que consideran que no están dando, que no están ahí de verdad, que no están realmente eligiendo con su corazón y con su cerebro y con todo su ser una enseñanza, sino que están ahí por alguna conveniencia personal, y en fin, y el maestro decide retirarlos de su presencia. Por supuesto que ambos deciden, tanto el maestro como el alumno decide quién es su contraparte, a quién servir o de quién servirse. Pero es un hecho claro, y es un hecho muy claro en Oriente, que se dice: no es problema de la existencia del maestro. El maestro siempre está listo y aparece cuando el alumno lo busca. O sea, básicamente que la decisión fundamental es el alumno. Por eso es muy raro que la gente piense que es un síntoma de debilidad y de falta de potencia personal y de crecimiento personal el hecho de elegir un líder o elegir un guía o elegir un mentor, porque eso es una decisión totalmente personal, absolutamente profunda. Y quería explicar un poquito que no se trata, por ejemplo, de una elección por afecto. Uno puede tener afecto por muchas personas. Yo lo tuve, digamos, por mis padres, pero no por eso mis padres me daban, digámoslo así, la medida para yo elegirlos como modelos de mi vida. No eran personas muy amadas por mí, claro, indiscutiblemente,
pero no eran digamos, los que representaban aquellos valores que para mí eran fundamentales y que necesitaban un guía y algo que pudiera impartirle a uno una especie de directriz de relativa permanencia en el tiempo, algo a lo cual apelar en momentos difíciles y complicados de la vida. Recuerdo muchos episodios de gente muy importante para mí, pero y que eran personas muy amadas, pero que en ninguna manera representaban un líder, así su posición fuera de autoridad. Por ejemplo, recuerdo mucho un padre, un sacerdote. Estaba yo por ahí en quinto bachillerato y estaba sosteniendo la vieja tesis del cristianismo de la conciencia moral. Es una tesis que sostiene que prácticamente cualquier ser humano por su naturaleza se daría cuenta de qué está bien hecho o qué está mal hecho, o sea, qué es bien y qué es mal, y sin ninguna instrucción. Yo recuerdo que cuando él estuvo exponiendo esa tesis, yo me consulté a mí mismo y di mi opinión. Dije, oye, padre, yo no creo en eso. Si yo nazco en un país, por ejemplo, soviético, que es contrario, digámoslo, muy distinto de las creencias que nosotros sostenemos aquí. Y a mí me dicen, por ejemplo, que es absolutamente lícito y además necesario defender a la patria si tengamos que matar al enemigo. Yo no siento que al matar al enemigo sea algo que yo vea como un acto malo. Incluso puedo sentirme como un gran héroe por haberlo hecho y por haber defendido bien a mi país. Fue muy traumático para él cuando yo hice esa opinión, sobre todo en público, porque éramos todos los alumnos del curso, los que estábamos allí, y yo hice eso en público. A él le dio una conmoción tan grande que me sacó de clase, me echó. Yo salí, no sabía, ni sé todavía para dónde me fui, porque para mí no importaba dónde hacerme en ese rato, dónde pasarlo, si en la cafetería o en el gimnasio. No me importaba y no me acuerdo, porque a mí lo único que me conmocionaba y me preocupaba era, digamos, el gran trastorno que esa intervención mía le produjo, porque él se puso supremamente rojo, congestionado, no sabía cómo reaccionar, cómo actuar. Y yo lo que lamentaba era haber sido yo el causante de ese trastorno, de esa conmoción tan grande que le sobrevino cuando yo intervine. Entonces, a pesar de ser una figura de autoridad, alguien querido por mí, respetado, profundamente respetado por mí, y tan importante para mí que me dolía en profundidad en mi alma el solo hecho de haberlo trastornado de alguna manera con mis intervenciones. Pero aún así, ese no es el momento, ni es la persona que reúne la esencia, los valores que uno elige cuando elige su mentor. Entonces hay que distinguir muy bien. Uno puede amar a la gente, puede sentir una gran empatía con ellos, puede sentir una gran afecto, una gran simpatía, pero eso no es lo que hace que uno elija el mentor. Lo que hace es una cosa muy profunda en donde hay digámoslo así, un ensamblaje entre los valores que uno tiene y los valores que el otro representa o encarna. Ese engranaje es el que determina realmente cuál es el líder que uno elige o el mentor que uno elige. Es indudable que el mentor es demasiado importante en el éxito de una persona. ¿Por qué? Porque el mentor es alguien muy destacado en el campo que a nosotros nos interesa. Si no fuera destacado, si no fuera para nosotros un ser muy valioso, pues nosotros no lo elegiríamos. Entonces para nosotros es un camino, digámoslo así, muy económico
nos estamos ahorrando un montón de tiempo de exploración personal simplemente al elegir un mentor, porque ya es un éxito probado en un campo concreto. Entonces, por ejemplo, en un momento dado me pregunta un ejecutivo alto de una empresa, hombre, ¿qué libros, qué cosas importantes hay? Yo le digo, vea, no sea parte de los grandes hombres del momento, no sea parte de los grandes líderes, de los grandes tipos que han hecho grandes negocios en este momento. Son 5, 6, 7, máximo 10, pero de ellos hay que estar pendiente, porque ellos siempre están dando opiniones acerca de qué es lo importante en la vida, cómo se puede triunfar en el campo de ellos, en fin. Entonces yo le recomiendo siempre, no se aleje de eso, siempre esté atento a lo que estén diciendo los grandes en el campo que a usted le interesa. En fin, está probado que en un ejército, por ejemplo, inmenso de hormigas, no solamente está la reina dirigiendo toda la comunidad, sino que durante la trayectoria de las hormigas, por ejemplo, que están yendo hacia una fuente de abastecimiento de alimento y retornando al hormiguero, hay unos personajes, unas hormigas específicas que actúan como, dijéramoslo así, como oficiales o supervisores del resto de las hormigas. Están siempre ubicados en unos puntos exactos a lo largo de todo el sendero que conduce al alimento y del sendero que de retorno conduce al hormiguero. Esos puntos, esos elementos, digamos, personajes típicos del hormiguero o de la colmena, porque también se observan en otros insectos, son, digámoslo así, elementos claves para el orden de todo. Yo cuando leo esos experimentos en etología recuerdo mucho una intervención en el Senado romano por parte de Craso, en un momento que había una gran revolución, la gran revolución que hizo Espartaco, con un ejército de más de 100.000 esclavos, que derrotó sistemáticamente a todos los ejércitos que le envió el Senado. El Senado le envió no solamente un ejército, sino muchos, y a todos los derrotó, y de todos logró escapar siempre hasta que finalmente en el ejército que ya se configuró Craso, final, después de una intervención en el Senado, en donde pidió el aseguramiento de 3 factores. Digo, uno necesita, para ganar una guerra, 3 elementos fundamentales. Un buen líder, unas legiones o un montón de soldados en buen número y disciplinados. Y además, unos líderes intermedios que estén comandando las secciones directas. Si esos líderes no están, o si el ejército no está configurado con una disciplina alta, o con un número suficiente de personas, o si el líder es malo, es imposible ganar. Si cualquiera de esos elementos falla, no se puede ganar una guerra. A mí me llamaba la atención que Craso le explicara de esa manera tan sencilla la importancia para la organización humana de un líder, unos, digamos, oficiales intermedios y el grueso del ejército, digámoslo así, para el caso específico de la guerra. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a todo el mundo que sea líder, que sea un oficial del ejército, o que sea el líder de todo el ejército. No, pero ¿por qué? Porque sabemos que la gran mayoría no lo es. Pero sí hay una cosa muy importante, y es que hay que hacer el esfuerzo por entender de verdad si en la posición que uno está, no está haciendo una negación personal de algún valor importante,
O sea que si nosotros aplicáramos un poquito lo que hemos visto en este momento, podríamos decir, hombre, hagamos este ejercicio. ¿Cuáles son las personas que yo más he admirado, que yo más he, digámoslo, apreciado como guías, como mentores de mi ser, que me han servido más para en la intimidad, cuando yo llego a situaciones difíciles, buscar una pauta, un criterio, algo que me ayude a organizarme y a responder mejor a una situación difícil? Si yo hago el ejercicio, yo puedo entender bien, en cierta forma, a qué escuela pertenezco. ¿Por qué? Porque al hacerlo lo que estoy haciendo es reconocer unos valores que yo tengo y que veo encarnados en otra persona o en otras personas. Pueden ser vivas o muertas. En el caso mío, por ejemplo, mis grandes mentores son tipos demasiado importantes en la historia de la humanidad, pero que de alguna manera, gracias a los efluvios y a las vibraciones que van trayendo a través de los continuadores de ellos, han llegado a mi ser y yo no los recibe y dice, este es mi guía, este es el sendero que yo quiero seguir, porque esto es el ejemplo de lo que yo realmente valoro. Ese sería el ejercicio para hoy. Por supuesto, con mis mejores deseos de éxito, me despido otra vez de ustedes hasta un nuevo video.